Hola mis hermanas, tengan muy buen día, reciban la bendición del Señor. Como ustedes saben, ¿cierto? Durante este mes, mis hermanas que ya han estado compartiendo, ¿cierto? Sobre mujeres de influencia que aparecen, ¿cierto? En la Biblia, yo escogí a Rahab. ¿Cierto? Yo creo que ustedes han escuchado, ¿cierto? A través del tiempo y de los años, ¿cierto? La historia de Rahab. Y la Biblia, ¿cierto? Nos relata historias reales e increíbles de mujeres piadosas, ¿cierto? Que estuvieron en los planes hermosos, en los planes perfectos de Dios, ¿cierto? Que de estas mujeres que hicieron la voluntad de Dios. Y una de estas mujeres que llamó mi atención, que me cautivó, fue Rahab. Y esta historia se encuentra en el Antiguo Testamento. Yo sé que a más de alguna se la sabe esta historia, le trae recuerdos, ¿cierto? Y esta historia se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 2, en los versos del 1 al 22, los versículos. Y el relato bíblico, ¿cierto?, nos cuenta que Josué envió, ¿cierto?, a 2 espías al pueblo de Jericó para hacer, ¿cierto?, una inspección, para ver cómo era el lugar a donde ellos se dirigían y si era fácil llegar a ese lugar y así ocuparlo, ¿cierto?, para poder vivir como lo había sido, ¿cierto?, como Jehová se los había prometido. Caminaron mucho, dice la escritura, y llegaron a la ciudad de Jericó. Vieron, ¿cierto?, que estaba rodeada por una muralla gruesa, ¿cierto?, y grande, alta, y el pueblo parecía estar bien protegido, nos dice la escritura. Y estos espías, ¿cierto?, buscaron comida y dónde pasar la noche porque estaban hambrientos, tantos kilómetros que ellos habían recorrido, ¿cierto? Y la dueña, y llegan a la casa, ¿cierto?, de esta mujer, y esta casa era la casa de Rahab. Y la escritura nos dice que ella era una prostituta. ¿Cierto? El rey de Jericó sabe de este acontecimiento, sabe de lo que está sucediendo, ¿cierto? Y ordena el arresto y ejecución de estos espías. Entonces Rahab decide esconderlos bajo el trigo, dice la palabra, luego los ayuda a escapar y lo único que les pide Rahab es salvar a su familia si la ciudad es destruida. Y cierto, los espías le dan instrucciones que colgara un cordón de grana en la ventana, que es lo que la escritura nos relata que así fue. Y el oficio de Rahab era degradante, ¿cierto? Mal visto en ese tiempo y aún en este tiempo, ¿cierto? Era mal visto por la sociedad en una tierra donde abundaba la violencia, la adoración a los dioses, ¿cierto? Era algo terrible, una idolatría tremenda que estaba arraigada en esta cultura. Incluso los historiadores nos dicen y cuentan que quemaban niños vivos, a Baal y Molec, que eran unos dioses que existían, ¿cierto?, en esta cultura. Y Jehová conocía muy bien el corazón de la ciudad de Canaán, siendo, ¿cierto?, Jehová justo, juez de toda la tierra, podía ver lo arraigada que estaba la maldad y la depravación en ellos. Rahab, ¿cierto?, había escuchado que Jehová, el Dios de Israel, había salvado a su pueblo primero de los egipcios y luego de los amorreos. Rahab ya estaba una semilla sembrada ahí en su corazón, por lo que le suplica, ¿cierto?, a los espías que la salvaran. Primero, ellos, ¿cierto?, le pidieron unos requisitos, aquí unas instrucciones a Rahab, y lo primero era que no podía contarles a nadie acerca de esta misión secreta en la que ellos se encontraban. Y segundo,
ella y su familia tenían que quedarse dentro de la casa durante el ataque. Y tercero, tenía que colgar, ¿cierto?, un cordón rojo en la ventana para identificar su casa. Rahab siguió todas estas instrucciones, así que ella y su familia se salvaron cuando los israelitas capturaron Jericó, cuando ya tomaron Jericó. Y en este relato bíblico podemos encontrar y destacar cualidades de Rahab. Rahab fue una mujer redimida, porque la cuerda de color rojo es un símbolo de protección y seguridad para ella, así como los israelitas, ¿cierto? En la Pascua colocaron sangre en los dinteles, en sus puertas, para que el espíritu de muerte no pasara por sus casas. Yo sé que ustedes se recuerdan de eso. Esta cuerda es símbolo de la sangre de Cristo que fue derramada y nos salva del pecado. Rahab fue perdonada por la gracia y el amor de Dios. Amén. Y ella también salvó a su familia, porque no solamente pensó en ella, sino que imploró por la vida de su familia, de su padre, de su madre, de sus hermanas, de sus hermanos. Y la salvación de su familia fue por causa de su fe. Y Hechos 16:31 dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Qué hermoso texto bíblico, ¿cierto? Que no, nos hace referencia a que si nosotros tenemos fe y creemos, ¿cierto?, en nuestro Señor, dice que será salva nuestra casa. Y otra cualidad es que Rahab halló gracia delante de Dios. Ella fue elegida por Dios para ayudar a estos espías, ¿cierto?, enviados por Josué. Ella creyó en el poder de Dios. Ella fue una mujer llena de fe. Y Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta Rahab no conocía a Dios. Sus padres no le hablaron de él. Nunca había leído las escrituras, no conocía las leyes de Dios. Seguramente escuchó hablar de Dios a los hebreos en las calles, ¿cierto? Era una mujer temerosa de Dios, porque su fe estaba acompañada de un temor a Dios, porque ella sabía que ella se enfrentaba a un Dios poderoso. Y ese temor a Dios que ella sentía aumentó su fe, aumentó aún más su fe, y creyó en el verdadero Dios. Y nuestra Rahab, que aparece en las escrituras, tenía una fe activa, no pasiva, porque ella sabía que Jericó iba a ser destruido. Y ella tomó la decisión, ella decidió renunciar a ella, a su pasado, a sus leyes, a sus dioses, a su ciudadanía, ¿cierto? Y tomó la ciudadanía israelita. Ella también fue una mujer hospitalaria, porque hospedó a los israelitas espías, ¿cierto?, sin conocerlos. Los escondió, les preparó comida, fue servicial con ellos, ¿cierto? Y también otra cualidad es que ella fue una mujer valiente. Ella corrió grandes riesgos al esconder a estos espías en su casa. Ella se expuso, ¿cierto? El rey podría haberla matado, pero sin duda había un plan glorioso, había ahí, ¿cierto?, algo del Señor. El Señor algo iba a hacer con Rahab. Y la fe, dice, su fe en Dios fue más grande que todo ese temor que ella podría sentir por lo que podía sucederle. Su fe fue más grande en Dios, y ella fue decidida y fue valiente. Una cualidad, ¿cierto?, que destaca, ¿cierto?, a Rahab. Dice Josué en el capítulo 6, versículo 17, que Rahab
y toda su familia fueron rescatados y puestos fuera del campamento de Israel. Fueron puestos fuera debido a que aún ella era cananea y debían estar un tiempo separados. Y luego en el capítulo 6, pero versículo 25, dice, podemos ver que ya Rahab habitó entre los israelitas. Y en Mateo 1:5 nos dice, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Salmón fue uno, no es Salomón, es Salmón, dice la palabra. Fue uno de los espías que salvó a Rahab y se casó con ella, por lo cual podemos ver que ella es nombrada en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y esto para mí la convierte en una mujer de influencia, porque su historia es un verdadero ejemplo de fe que nos ayuda a ver, a poder ver y que nosotras conozcamos qué tan misericordioso es nuestro Señor y que Él trata a todos por igual. Y bendice a los que en Él confían, porque eso fue lo que hizo Rahab. Rahab confió en Dios y a Dios no le importó el pasado, su pasado, ¿cierto? Dios la salvó y la sacó de la vida de pecado en la que ella se encontraba y la puso a vivir en medio de su pueblo. Y eso la convirtió en una heroína del pueblo de Israel. Qué hermoso es la transformación que hizo en la vida de Rahab cuando el Señor vino a su encuentro, cuando Jehová se encontró con ella, porque ella había escuchado, ¿cierto? A lo mejor de los hebreos, las grandes cosas o de los cuando fueron sacados, ¿cierto? Del pueblo de Egipto y ella quedó ahí pensando en su corazón, tal vez creyendo, porque la semilla ya estaba. Y ya luego cuando se encuentra, ¿cierto? Con los espías, eh, y ella sabe lo que iba a suceder, cómo se fueron dando las cosas, ella comenzó, ¿cierto?, a desarrollarse la fe en ella. Hasta el mismo apóstol Pablo la elogia por su gran fe. En Hebreos 11:31 dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y Santiago 2:25 nos dice, asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. El apóstol Santiago, ¿cierto?, la declara justificada por sus obras, lo cual indica que su gran fe en el Dios de Israel cambió su vida, transformó su vida y la convirtió en un testimonio de vida para nosotros para nosotras, y la convirtió en una mujer de influencia. Amén. Y Rahab es un recordatorio para ir terminando de Hebreos 11:6 que nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿cierto? Y Rahab fue una de esas, una que creyó en el Señor, ¿cierto? Y que creyó que Él existía. Así que actuemos en fe, con acción, igual como lo hizo Rahab. Convirtámonos, ¿cierto?, en esas Rahab que a lo mejor no tomando muy en cuenta, ¿cierto?, su pasado, porque ella, si bien era una prostituta, el Señor no fue un impedimento para que el Señor la usara, porque de verdad que fue una heroína y fue un instrumento, ¿cierto?, que ayudó para que el plan del Señor se concretara. Así que seamos como Rahab, actuemos en fe con acción, porque ella actuó
en fe, ella accionó. Y eso fue la ayudó, ¿cierto?, a alcanzar la salvación para ella y para su familia. Seamos de bendición a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, a quienes nos rodean, a quienes están con nosotros. Y espero que esta palabra sea de bendición para ustedes. Un abrazo apretado para cada una.